Crea todo el contenido audiovisual de tu lanzamiento digital siendo 3 veces más rápido con el método FPC. ¿Cómo están todos? Buenas noches, mi nombre es Juan Hurtado, comunicador gráfico, y bienvenidos a la segunda clase del método FPC. La primera impresión es la que cuenta. A manera de resumen, hablemos un poco de lo que vimos ayer. Vimos el primer paso del método, que es la F, fondo. Vimos cómo el fondo, cuando tiene un contexto y cuando tiene un sentido, nos puede generar un montón de sensaciones y comunicar un montón de cosas a pesar de que el objeto principal esté presente. Si no tenemos un fondo acorde a la comunicación, vamos a desviar totalmente la atención de las personas. Eso fue básicamente como un resumen del día de ayer. Y ahora con lo que vamos a ver hoy, vamos a poder juntar estos dos elementos y ya ver un poco más claro lo que podría ser o cómo podría ser la manera de crear una imagen de manera rápida. Eso por ese lado. Por otro lado, les cuento que mañana, les confirmo la hora ahorita por los grupos de WhatsApp y por el Instagram, vamos a tener un live con Anita Quiroz. Ella es una experta en copy, en redacción de textos persuasivos. Es absolutamente increíble para eso. Tenía la oportunidad de trabajar con ella en varios lanzamientos. Y el proceso ha sido súper interesante porque, justamente como les comentaba ayer, algo que traigo del cine es ver cómo le entregaban a un director unos textos larguísimos y él cómo convertía esas palabras en imágenes y contaba una historia absolutamente increíble. Eso es lo que me pasa a mí con Anita. Yo recibo sus textos y lo que tengo que hacer es transformar sus ideas y sus palabras en imagen. Ese proceso es muy lindo porque, pues, además siento que lo es todo en un proceso de estrategia digital, sea lanzamientos o sea una parrilla de contenido de una cuenta común y corriente, un producto físico, lo que sea. Es importante tener esa armonía entre esos dos pilares: la redacción de textos, el copy, y la persona que transforma y comunica todas esas ideas, las pasa a imagen tangible. Listo, ya ahí, como para terminarles, esos eran como los anuncios que quería hacerles para que estén pendientes mañana del live con Anita. Va a ser muy bueno, sobre todo para que ustedes también estén pendientes preguntando qué cosas creen que son interesantes saber en esa unión de esos dos pilares. Listo, por ese lado. Ahora, retomando un poco la historia de ayer, les venía contando. Luego de venirme para acá a trabajar, para Medellín, a trabajar en lanzamientos en la agencia de este man Vinasco, nunca tuve la oportunidad de lanzar con él, ni lanzarlo a él, pero sí lanzar muchos expertos que tenía la agencia, entre ellos Eric Rodríguez, que también es otro monstruo del marketing de afiliados. En Hotmart pueden buscar acerca de él. Sobre todo su historia es bien interesante. Ese proceso fue muy chévere porque él vive en Estados Unidos y tuvimos la experiencia fue crear todos los anuncios desde cero, es decir, grabarlos, producirlos, editarlos y finalmente mandarlos. Y nos inventamos una historia muy chévere, y era que a él lo estaban buscando la policía. Entonces armamos persecuciones, armamos cosas muy chéveres que resolvimos de manera interesante, teniendo en cuenta que casi que grabamos con celulares y nos grabamos entre los del equipo simulando ser como extras de las escenas y todo el cuento. Es decir, algo muy recursivo, pero terminó quedando un producto muy interesante. Otra cosa buenísima es que él está en Estados Unidos, nosotros acá en Colombia, y habían escenas que requerían que saliera él. Entonces el reto ahí fue poder dirigir esas grabaciones en Estados Unidos desde acá, que ellos nos enviaran esas tomas y nosotros también producir las nuestras de manera que todo quedara muy homogéneo, no que se viera algo grabado en una parte, después en otra parte y después en otra parte. Entonces todas estas persecuciones de la policía y todo eso que les contaba, lo hicimos de esa manera. Entonces yo creé un storyboard, que es como dibujos de las escenas
que queríamos que necesitábamos hacer, les enviábamos a ellos las escenas que necesitábamos que ellos grabaran allá, nos enviaban el material y empezábamos a unirlo con lo que nosotros hacíamos acá. El resultado exacto de ese lanzamiento no lo tengo, no recuerdo exactamente los números, pero seguramente fue más de 100K, $100,000, porque este tipo factura ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, esa experiencia fue muy interesante y sobre todo producir piezas que vendan ese tipo de números, que lleguen a ese tipo de ventas. Eso es lo interesante, sobre todo que no se necesita tener los equipos de Hollywood ni nada de estas cosas para poder llamar la atención de la gente. Eso también necesito que lo tengan claro siempre. No se me achicopalen porque no tengan cámara, porque no tengan luces. Miren, en este momento esto que me está iluminando es la ventana acá a mi casa y se ve muy bien el espacio. Entonces, no tengo ninguna otra luz, es la luz natural de mi ventana. Esa es la jugada. De pronto lo único calidoso que tengo aquí es esto, microfonito, que el audio es clave, pero no hay nada que no se pueda resolver con el manos libres del celular. Entonces eso es lo que también quiero que se graben en este momento en la cabeza. Es posible crear contenido que venda y que genere buenos números, incluso vivir de él, sin necesidad de ser Martin Scorsese. Eso es clave. Eso es clave, diferente a lo que pasaba hace un tiempo, que hacer un comercial de televisión, no más que lo transmitieran en televisión abierta, un jurgo de plata. Ahora produzca ese contenido, no sé, le pague a un actor o al modelo para que aparezca en su anuncio, de pronto el anuncio sea un poco más llamativo, pero lo mandan en televisión y no se sabe quién lo va a ver, y aún así hay que pagar y pagar y pagar. En este caso es hermoso porque es que ustedes le dicen a Facebook exactamente a quién quieren llegarle. Y si el anuncio que están mandando realmente fue hecho habiendo estudiado ese avatar, seguramente ya está todo perfectamente hecho. Le dices a Facebook, mira, necesito que le mandes esto al que le gusta el fútbol, y el que le gusta el fútbol pues va a comprar esos guayos. Eso como resumen. Y ahorita entremos de una a darle al tema de hoy. Váyanse sacando el documento que les dejé ahí en el grupo, en los grupos de WhatsApp, y le damos dándole. Dale ahí, y yo voy aquí organizando esto para mostrarles, porque hoy también pues vamos a analizar imágenes ahí detalladas. Como les dije, hoy vamos con la PDFPC, primer plano, y vamos a arrancar hablando de la tipografía. En este caso el primer plano es texto o una imagen del producto, como lo vimos ayer, la botella de Coca-Cola o el celular el iPhone, o puede ser una foto del experto, puede ser una foto de los zapatos, bueno. Y el texto, vamos a arrancar por el texto, por la tipografía, viendo un poco qué emociones nos transmite la tipografía y viendo sus tipos, los tipos de fuentes que hay. Arrancamos con esta, que es la serif, que traduce, creo que es francés eso, traduce serifa. ¿Y qué es una serifa? Son estos elementos que les estoy señalando aquí, que les dejé ahí señalados, esas terminaciones que tienen las fuentes, este tipo de fuentes, miren, al final de cada parte de la tipografía. Estas serifas ayudan muchísimo en el momento de leer un texto largo. Por ejemplo, se usa mucho, de hecho, esta letra para impresos, para libros, para revistas, para periódicos. Porque estas serifas, en la parte de abajo, así como les señalo aquí, ustedes tienen ahí también señalado en morado, esas serifas generan una especie de renglón imaginario al espectador. Una línea imaginaria, un renglón, que hace mucho más sencillo de leer esta fuente. Les voy a mostrar cómo se aplica esta fuente y sobre todo qué transmite generalmente este tipo de letra.
Como lo pueden ver, es una letra usada en marcas clásicas, en marcas finas, en marcas lujosas, transmite mucho algo sofisticado, es muy legible también, como lo mencionábamos ahorita. Sí, es un tema elegante, es un tema fino. Y aquí está el ejemplo: Gucci, Rolex, Zara. Arranquemos con las siguientes: sans serif, que ya son unas letras o una tipografía limpia, también se le dice palo seco. Vean que no tiene ninguna terminación al final, es limpita, al pelo. Comunica mucho minimalismo, comunica mucho modernidad también, es algo delicado, simple, minimalista. Miren las tipografías que usa, las marcas que usan esas tipografías. Por ejemplo, Google, y les quedo viendo ahí ese pedazo y lo pueden ustedes mismos averiguar. Hace un tiempo Google, el logo de Google era exactamente igual, pero con tipografía serifada. Y la manera de ellos modernizar su logo, su marca o su línea gráfica o su imagen fue cambiar la tipografía de una sans serif, de una serifada a una sin serifas. Adidas, Calvin Klein también nos muestran cómo se pueden usar ese tipo de letras. La manuscrita es calidosa, pero es de miedo a veces porque es un poco difícil de leer. No sé si lo perciben, siento que este texto, este título es un poco confuso de leer a veces. No sé si de pronto dándole scroll en Instagram y de pronto un título con esta letra nos acapare la atención de la gente. No lo sé. Tal vez sí, de pronto, porque como que no le lee bien de la gente. Uy, espera a ver qué. Esto puede ser ahí conjeturas, pero hay que tener cuidado con el uso de esta letra. Miren, aquí están algunas de las marcas que la usan. Transmite, como lo vimos ayer, por ejemplo, en el póster del spa, transmite delicadeza, feminidad, elegancia también podríamos decirlo. Es como natural, como si alguien hubiera escrito ese tema caligráfico lindo. Y aquí están algunos de los ejemplos de marcas que manejan estas tipografías. Listo, esta es una página donde les estoy dejando nombres de fuentes para que ustedes descarguen. Les pueden descargar de Dafont, de Google Fonts. No es sino escribir el nombre, por ejemplo en este caso Bisbee, fuente, gratis, o font, F-O-N-T, y listos. Les aparecen opciones para descargarla y la descargan. Esta, por ejemplo, la Bisbee, se usa mucho como ¿cómo se llama eso? Como opción, como una nueva opción a la fuente Montserrat, que ya está un poquitín trillada, que ya como que todo el mundo la usa, pero es bonita porque es gruesita y todo este tema. Entonces, para ese tipo de cosas y no quedar de pronto igual a todo el mundo, pueden usar Bisbee, o hay otras opciones que permiten también como simular esa fuente Montserrat que le gusta tanto a la gente, pero que pues ya todo el mundo la está usando. Esta boa, por ejemplo, es bien interesante, bien chévere, pero hay algo que no es tan bonito, que el interletrado, es decir, los espacios que hay entre letra y letra, es un poco angosto. Yo ahí tuve que separarlas un poco. Entonces hay que tener un poco cuidado con esta porque a veces no se puede leer bien. Esta calma también es bien chévere. Ahí la usé en minúscula. Pueden descargarla y probarla. Miren la Brittany, que es la que estaba como manuscrita en la anterior. Es chévere, como les digo, pero hay que saber usarla. Miren esta, Acquire, no sé, Acquire. Es un tema como muy tecnológico, como futurista. Lo indicado para esto es sentarse con juicio y empezar a mirar páginas, empezar a mirar incluso referentes y empezar a mirar en las páginas de fuentes qué fuente se acomoda con lo que ustedes quieren comunicar. Ahora vamos a arrancar analizando imágenes ya compuestas. Estas las dejo de primero, o las dejé de primero, porque me parece interesante cómo solo con dos elementos se puede componer una imagen. Vamos a ver los dos elementos. Primero, una foto.
Una foto que hace las veces de fondo y de primer plano también, llamémoslo así, o no primer plano, sino de mostrarnos el objeto o el personaje principal, que es el músico, el guitarrista. Entonces ya con una foto tengo fondo y personaje principal. Seguramente en la foto, acá abajo, esto lo estoy diciendo de pronto, conjeturas, acá abajo había más elementos, también se veía poco la tarima, de pronto se veía el público. Lo que el diseñador hizo, que me pareció muy bien resuelto, fue oscurecer esta parte, desde mi punto de vista, o cortar esta parte y dejar y ponerle esta otra del mismo negro para que simulara que todo fuera una misma imagen y así poder usar este espacio blanco con el texto. Me pareció muy buena jugada. Miren que aquí en ese momento dos elementos bien organizados y bien usados y chao. Y además a la foto le damos fuerza, a la foto del man rockeando le damos fuerza con esa tipografía. Miren que es una tipografía no convencional, es una tipografía fuerte, agresiva, rockera. Y la de abajo incluso también. La de abajo de pronto se torna un poco ilegible, sinceramente. Ustedes me dirán ahí en los comentarios si la ven bien. Yo la verdad no. Por ejemplo, esta letra no sé qué es. Por ejemplo, no sé si sea una N, una M, o sea, rarísima. La verdad no me llama mucho la atención. Por ejemplo, esta, no sé, está rara la de trilla. Ahí está, por ejemplo, un ejemplo de cómo una tipografía también puede decir, ¿quién es el man ahí? No sé quién es. No sé quién es, de pronto es Smith, el apellido, John Smith, no sé. La verdad está rara la cosa ahí. Listo. En este ejemplo, lo mismo, dos elementos únicamente. La tipografía, y miren que es una tipografía diferentísima. Parece que lo hubiera escrito como un niño, como si fuera una escritura a mano de un niño o de alguien que no escribe muy bien y se ve chévere. Me parece que llama la atención. No sé ustedes qué dirán. Ahora, no sé qué tanto esta letra vaya con la música de este personaje, por ejemplo. No sé, yo viendo esta letra y viéndolo a él, me da a pensar que la música del man es una música balada o es, no sé, como algo pop, como algo no tan suave, donde incluso cante él un tema acústico, se me ocurre, como alguien con guitarrita y ahí él cantando. Eso es lo que se me ocurre con esta letra y su imagen. La imagen, también al revelarla, miren que usaron unos mismos tonos de color, es decir, no hay un contraste fuerte, sino va de unos naranjas y amarillos, genera un mismo tono, y eso lo vamos a ver mañana en color. Genera como una equidad en la pieza, una equidad total, y resalta, contrasta mucho con la tipografía. Entonces acá volvemos a tener lo mismo, dos elementos únicamente, la foto que nos hace de fondo y además nos muestra un primer plano del elemento principal, que en este caso es el cantante, y el segundo elemento sería la tipografía. No fue más. Diagramar bien los objetos, ubicarlos bien en la composición y se acabó. No fue más. Ahora, por ponerles un ejemplo, ¿se imaginan ustedes que tuvieran que hacer diferentes piezas de este concierto, por ejemplo? Díganme ustedes de qué manera resolverían, si ya tienen ustedes esta pieza principal, de qué manera resolverían rápidamente otras piezas. Por ejemplo, esta está vertical. Si la persona les dice necesito una horizontal, ¿qué hacen, por ejemplo? ¿O qué harían si necesitaran una cuadrada, por ejemplo? Esa jugada, díganme, si ya teniendo esto, ¿qué acción tomarían para reproducir? ¿Qué acción tomarían para reproducir la imagen en diferentes formatos sin necesidad de arrancar desde cero, de seleccionar una nueva foto, un montón de cosas? Seguimos con estas. Estas también son chéveres porque aquí ya tenemos un poco de mezcla, sobre todo en esta. Ya tenemos fondo, ya tenemos tres elementos. Tenemos fondo, tenemos una imagen y tenemos el texto. Entonces, el fondo, como lo analizamos ayer, al parecer tiene una imagen o una textura como líquida.
Sobre esa imagen ponen una foto que no ha sido tratada, incluso simulan con estos bordes, con esta sombrita, que es una foto que está puesta sobre algo. Entiendo que estos elementos de acá, estos elementos de acá son como una especie de cinta que pega la foto al fondo. Yo hubiera usado de pronto esos elementos de una textura real de una cinta y tal vez el efecto hubiera quedado mejor, y de pronto le hubiera puesto otra acá también para como que realmente se sienta que está pegado con una cinta. Y hacer el rock, pues se justifica que haya una cinta irreverente pues en todo el anuncio, pues porque es Rockcito es rebelde, Rockcito es irreverente. Entonces, bueno, aquí ya hay mezcla de tres objetos. Fondo, como les decía, la foto de acá que no tiene ningún trato ni nada. Pero miren que lo que les decía de este elemento de abajo genera que la foto salga un poco del fondo. No sé ustedes cómo lo perciben. Díganme de una vez ahí en los comentarios si perciben lo mismo, que ese elemento que está abajo de la foto la saca un poco de allá y me la aleja del fondo, la separa del fondo. Esa jugada también es chévere. Eso se puede hacer con sombras, con luces, o como está aquí, con un elemento debajo. Ay, perdónenme porque me salté esta. Esta está linda porque es extremadamente sencilla, pero aquí la jugada que hicieron fue diferente. Tenemos fondo. Tenemos un fondo que tiene como una textura. Miren que acá tiene como unas líneas, alguna textura tenía ese fondo. Textura, no es un fondo plano. Miren que acá también tiene como unas líneas, unas terminaciones, y cambia el color. Miren que este color no es el mismo que este, ni este es el mismo que este. Entonces es muy sutil, pero miren todo lo que lleva un fondo solamente. Tenemos otro elemento en primer plano que sería la foto del personaje silueteada, muy bien silueteada. Se pone sobre el fondo y además tenemos una tipografía que, entre otras cosas, miren que es algo muy de lo que estábamos viendo ahorita. Miren, es una manuscrita, Enjoy the Music. No es rock, estoy ya seguro totalmente que no es rock, es como una especie de DJ que pone sus discos y toca la cosa y bien. Aunque acá dice The Music Fest, ¿no? The Best Music, bien, nada, todo bien. O sea, pensé que era un festival, pero no, leí mal. Sí, el tipo es un DJ desde mi punto de vista. Disfruta la música y llámame para contratarme para tu farruco. Es lo que yo entiendo, y súper sencillo también. Dos elementos en primer plano y su fondo. Listo, no fue más. Seguimos con esta que ya viene calidosa la cosa, ya se pone aquí más trabajada el tema. Miren, esto lo traje aquí también porque no me cuadra mucho. Y ustedes me dirán. Primero, dividamos la foto. Entonces, tenemos fondo amarillo. Tenemos un fondo amarillo que además tiene una textura de plástico. No sé si le alcanzan a percibir, ¿sí ven? Tiene una textura de plástico encima del amarillo, incluso encima de la tipografía de yoga. Miren, esta primera tiene sobre ella la textura del plástico. Ya acá abajo no. Hicieron una jugada chévere, que esto me gusta hacerlo con la tipografía, que fue solamente dejarle el contorno y el relleno no. Entonces solamente tiene el contorno, y esto mezcla muy bonito con una que sí tenga el relleno. El nombre de ella, una cursiva,
siento que no se lee mucho. Con las cursivas, la verdad, no trato de no usar sombras. Porque si la letra es muy delgada, meterle una sombra, no, siento que es más difícil de leer. Entiendo que la necesidad quiera sacar un poco el texto, pero no sé, yo lo hubiera hecho de pronto con una caja de texto, de pronto con una luz, no sé. No con una sombra porque siento que no se lee muy bien. Tras de que la letra cursiva, como se los dije ahorita, es difícil de leer, imagínense así. Ahora, hay algo que no cuadra mucho conmigo en este caso, y son dos cosas. La primera es esta textura de papel roto. Lo siento agresivo, lo siento, no sé, no me llama mucho la atención, sobre todo por el tema que estamos tratando aquí, que es delicadeza, que es sí, delicadeza, tranquilidad y un papel rasgado no me conectan mucho. Y ahora encima el plástico, ahí también un plástico pegado, como también muy rústico, no me comunica realmente. Yo esto lo hubiera dejado, incluso propondría yo un degradado. Hubiera propuesto un degradado entre estos dos colores, por ejemplo. Y hubiera quedado más suave. Entiendo que de pronto la elección de este blanco acá abajo era para el texto, pero como les digo, de pronto hubiera usado un degradado, no sé. Eso también lo vamos a ver mañana en los colores, para que no se la pierdan. Entonces, por este lado, esta no me comunica mucho. Díganme ustedes a ver si es que el plástico dice, no, sí, es que el plástico, yo hago yoga, yo medito encima de un papel, papel de plástico, entonces, bueno, listo, todo bien. Pero digan, la verdad es que no creo que comunique mucho la cosa. Miren este. Usaron también un tema de textura de papel arrugado, pero acá ya es otra voz. Miren que aquí la comunicación es música, fiesta, ¿sí me entienden? Como que según esto Music Week, o sea, como un fin de semana entero de farruco desenfrenado, lindo. Dividamos los elementos. Entonces tenemos personaje principal, foto del personaje principal silueteada. Tenemos un fondito, que eso también se está usando bastante, si quieren échenle ojo, en los flyers de eventos y esas cosas, estos elementos como de plantas y eso. He visto un montón de flyers con estos elementos, está como muy tendencia este tema. Seguimos con la tipografía. Miren que una tipografía, esto también es chévere, estos juegos. Una está detrás de ella, y la otra está delante de ella. Borramos acá este pedazo, que se vea bien. Una está adelante y otra está detrás de ella. Me parece muy buena jugada también. Y miren otra jugada que me parece linda y es cómo, que lo vamos a ver mañana a detalle, miren cómo combinan y cómo hacen homogénea la imagen, metiéndole el amarillo de acá, con el amarillo de acá, con el amarillo de acá. Y además el texto. Eso también genera una homogeneidad en la imagen, pero eso lo vemos mañana. Y además de eso, miren, esta textura a mí me parece hermosa. Me parece muy bien usada en este caso. Miren los textos a los lados, por ejemplo, que esto creo que no lo habíamos visto en ninguno de los ejemplos anteriores. Es en vertical, me parece también muy, muy ganador. Cuando de pronto por temas de espacio la composición no nos permite otra cosa. La tipografía, miren cómo hacen aquí la jugada de quitarle el relleno y dejar solo el borde. Me parece que se ve bien interesante también. Y jugar con las posiciones. También me parece muy chévere. Miren que a pesar de que ella tape la letra atrás, todos sabemos que dice music. Eso me parece muy, muy ganador también. Estas imágenes, como ayer, se las voy a dejar de tarea. Solamente quiero resaltarles algo clave de esta imagen que me parece interesante y también tiene relación con una de las preguntas que les hice ahorita de qué harían si necesitan esa imagen en diferentes formatos. Miren que aquí es interesante el tema de cómo casi que con la misma foto generan diferentes piezas independientes y además diferentes. Totalmente diferentes.
totalmente diferentes. Miren que casi que, bueno, digamos que no es la misma foto, pero sí es la misma sesión de fotos. O sea, casi está con el mismo sombrero, la misma chica, todo. Totalmente, o sea, ahí está así y aquí se movió para acá. Eso sí, y ya. Y miren cómo con el uso de los elementos, diferentes elementos, el uso de la tipografía, miren que esta tipografía es totalmente diferente a esta. Esta es delgada, esta es gruesa, es totalmente diferente. Como, miren que acá tiene una luz, ella está a color, acá está blanco y negro, por ejemplo. La diagramación o distribución de los objetos también es diferente. Ella está aquí ubicada en este tercio, esto lo vamos a dividir así. Ella está ubicada aquí a un lado. El texto está ubicado al otro lado. Aquí en esta composición es diferente, es una composición más central. El texto aquí y el objeto aquí y el otro texto abajo. Entonces, miren, por ejemplo, lo que les decía, qué recursos usan para que la cosa se vea diferente. Miren los fondos, por ejemplo. Un fondo aquí, una textura a los lados. Al centro un color negro. Y además, si ven también, esto es como una especie de textura de tela. Se me ocurre que es. Como dijimos, pasaron la foto a blanco y negro. Está esta letra acá delgada. Y aquí totalmente diferente. Ella está a color, está ubicada a un lado. Le pusieron acá una luz bien interesante que ilumina también como el fondo de la letra. Esta tipografía también está diferente. Incluso vean que en cuanto a información, acá hay menos información que en esta, por ejemplo. Entonces, les dejo esa tareita. Píllense qué otras cosas ven ustedes diferentes e interesantes y que marcan la diferencia, sobre todo, entre las dos imágenes, a pesar de que las dos son de Farruko. A esto me refería con que cuando tenemos elementos seleccionados como el fondo, la tipografía y el primer plano, podemos hacer combinaciones de todos esos elementos y generar piezas diferentes rápidamente. Diferentes, vuelvo y les digo, o sea, ustedes aquí no ven, a pesar de que es la misma foto, no se siente que es el mismo evento, por ejemplo. Eso es un clásico. Entonces, como les decía, el tener claro estos elementos, miren que solamente damos dos elementos, nos falta el color. Y no más con esos dos elementos, vuelvo y les digo, si ustedes quieren salir a crear contenido ya lo pueden hacer sin ningún problema. Y sobre todo contenido diferente. Miren cómo las tipografías nos ayudan a diferenciarnos totalmente. El ejemplo que les ponía de la Bisbee, todo el mundo usa Montserrat. Bótense otra que también cumple la misma función de que sea una fuente pesada, gruesa, pero que no sea la misma. Entonces, esto nos va a ayudar a generar piezas absoluta y totalmente diferentes a las que se están haciendo en el mercado normalmente. Es un tema auténtico, es un tema de autenticidad, de originalidad, que finalmente va a traducirse, va a producir atención de sus clientes potenciales. Por este lado, bueno, ya habiéndoles dejado esa tareita, dejen en los comentarios, como les digo, lo que se les ocurra de las diferencias que hay entre estas dos imágenes, estas dos últimas imágenes, y sobre todo también cómo resolverían el afiche del concierto de música en diferentes formatos rápidamente. Necesito que me boten ideas ahí a ver quién le pega. A ver quién le pega al gordo. Recuerden que esto es una metodología que, como les dije, hasta ahora vamos en los dos primeros pasos, falta el último, el color. Mañana vamos a ver de dónde saco yo las paletas de color, cómo las selecciono. Hay mucha gente que habla de la psicología del color, pero en adelanto a mañana les digo que yo me alejo un poco de eso en cuanto al color se refiere. No me voy mucho por el lado general de lo que todo el mundo conoce como teoría del color, sino que trato de ir un poco más al sentimiento del dueño del producto o del dueño de la marca. Entonces esa jugada
me ha funcionado bastante y mañana la vamos a ver. Quiero que la tengan ahí bien en cuenta, porque es la cereza de estos 3 pasos. La cereza de los 2 pasos que llevamos. Es el que le va a dar el plus, la calidad, el poder Super Saya a la pieza ya final. Tenemos elementos de fondo, elementos de primer plano, falta el color, y en su momento aprenderemos también cómo aplicarlos, porque una cosa es seleccionarlos y otra cosa es llévelos al papel. Pero vuelvo y les digo, si ustedes quisieran ya mismo salir, componer sus imágenes con estos 2 elementos, estoy seguro que van a tener resultados mejores, por lo menos a lo que han venido haciendo hasta ahora, sin esta información. Otra cosa que no han hecho y me tienen aburrido, no mentiras, otra cosa que no han hecho es que no se han unido a Instagram. Ahí también les boto tips un poco más precisos de todas estas cosas que estamos hablando a término general. Denle like, únanse urgentemente al canal de YouTube también. Ahí me boto unos tutoriales rápidos de Photoshop calidosos. Entonces vayan y se suscriben también. Y como les decía, mañana no se vayan a perder la cereza, porque la cereza es un postre sin cereza, no tiene sentido alguno. Bótense, ya hay una alarma o algo para mañana a esta misma hora, para que terminen el proceso bien calidoso y ya sepan cómo componer una imagen o cómo poner el contenido digital de sus lanzamientos o de cualquier otro tipo de parrilla de contenido 3 veces más rápido con el método. Nos vemos mañana a las 7 de la noche por el mismo canal, a la misma hora. Esa siempre la quise decir del chao. Bueno, un abrazo y gracias por venir. Recuerden botarse al Instagram y al YouTube, no sean rogados. Abrazo.